Asiento un momentito, mi alma te adora, Jesús. Santo y poderoso tú eres Jehová. Poderoso tú eres Jehová. Le doy gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar aquí, en su casa. Alabado sea el nombre de Jesús. I give thanks to God for allowing us to be here again in His house. Y si ustedes están viendo las noticias, pueden ver lo que ha sucedido en Dubái. If you're watching the news, you can see what's occurring in the country of Dubai. El ataque que tuvieron ellos. The attack that occurred to them. So, las cosas no se están poniendo mejores, sino peores. So the things aren't getting better. If anything, they're getting worse. La Biblia se va a cumplir. The Bible is going to be Y accomplished. todas las profecías van a pasar, alabado sea el nombre de Jesús. And all the prophecies will be accomplished. So, nosotros lo que tenemos es que estar preparados So we must be prepared para la venida de Cristo, que es pronto. for the coming of Christ. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que adoramos Dios, Podemos ver aleluya. cómo este mundo sigue marchando de mal en peor. We can see how the world keeps going towards evil and getting worse. Y en vez de acercarse a Dios, se alejan más. And instead of getting closer to God, they get more farther from Him. Santo eres Pero Jesús. tenemos que seguir orando But we must continue praying para que Dios siga rescatando todas esas almas que están perdidas. so God can continue seeking those souls and lives that are lost. Vamos a ponernos de pie ahora, vamos a comenzar este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Let's arise and be standing on our feet so we can begin the commence of this preaching. Vamos a buscar en Primera de Samuel, We will be looking in 1 of Samuel, capítulo 15, verso 22. chapter 15, verse 22. Primera de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, chapter 15, en el verso 22. Alabado sea el and the nombre de verse Jesucristo. 22. Santo eres Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Chapter 15, verse 22. 1 Samuel. Glorificado sea tu santo y dulce nombre, aleluya. Te adoramos, Dios. Santo Dios. Mi alma te adora, Jesús. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, aleluya. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, y el pueblo que espera a Cristo dice: Amén. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. It reads, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. And Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Amen. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios bueno de poder y misericordia, Padre, una vez más vengo ante tu presencia, Dios mío, para predicar tu palabra, para predicar la palabra, Dios mío, que nos liberta, que nos sana, Dios mío, que nos alimenta el alma, Dios mío. Padre, yo te pido que pases el carbón encendido por mis labios, Dios mío, y seas tú dando palabra a este pueblo. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos de tu palabra, Dios mío, y que tu palabra, Dios mío, haga el trabajo con la cual tú la has enviado, porque jamás retornará vacía hacia ti, mi Señor. Padre, yo te pido en esta hora, Dios mío, que tú te glorifiques en nuestras vidas, y aún a los que nos están viendo por la plataforma digital, que también tú te glorifiques, Dios mío, de una manera poderosa y especial, y siempre te daré la gloria, la honra, porque tú eres el poder. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, yo te pido todas estas cosas, mi Señor. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, alabados sea el nombre de Jesús. Aleluya, te adoramos, Espíritu Santo. El tema: The theme, Dios prefiere obediencia antes que el sacrificio. God prefers the obedience after the sacrifice, or before the sacrifice. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios prefiere la obediencia antes que el sacrificio.
God prefers the obedience before the sacrifice. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. The obedience is better than a sacrifice. La sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. The submission is better than the sacrifice of the flesh. Aquí, como muchos sabemos, Here, like many of us may know, Saúl fue coronado como rey de Israel. Saul was crowned king over Israel. Al principio él obedecía a Dios. In the beginning, he obeyed God. A principio él era humilde. In the beginning, he was humble. A principio todo lo que Dios le enviaba a hacer él lo hacía. In the beginning, everything that God told him to do, he would do it. Pero como ser humano, But being human, como a veces sucede en la tierra, like many times it happens in the world, vemos personas que Dios los posiciona en un título God positions somebody in a title, y muchas veces la persona se daña por causa del título. and many people damage themselves just because of the cause of the title. Primero se olvida quién los puso en el lugar They forget who even puts them in the place of y that title. después ellos se creen que son un Dios. And then they believe that they are a God. Y no porque lo profetizan, And not because they prophesize it, sino por sus acciones, but because of their su actions, manera de hablar. their form of speaking. Uno se da de cuenta que esa persona se ha estado dañando por la posición. So one starts to notice that they start ruining themselves because of a position. Y esto fue lo que sucedió con el rey Saúl. And this is what happened with the king Saul. Dios le daba instrucciones a través de Samuel God would give him instructions through Samuel, y él obedecía. and he would obey. Pero se le subió el reinado a la cabeza. But the ego went all over his head. Y en vez de escuchar a Dios, And instead of listening to God, comenzó a escuchar al hombre. he started to listen to man. Comenzó a desesperarse por lo que el pueblo le decía o llegaba a sus oídos. He started to get desperate for what the crowd would say to him in his ears. Y comenzó a alejarse de la voz de Dios. And he started to leave himself from the voice of God. Y ahí comenzó a dañarse. And that's when he started destroying himself. Pero Dios, But God, en el capítulo aquí 15 de la primera de Samuel, in chapter 15 of 1 Samuel, Dios le dio unas instrucciones a través del profeta. God gives him instructions through a prophet. Dios le dijo God told him que fuera a Amalek to go to Malik y matar a todo el mundo. and to kill everybody. Él no dijo, deja algunas personas vivas. He didn't say leave a few people alive. Toma algunos de los animales más gorditos Take some of the few fat animals there y quédate con ellos. and stay with them. Si no, Dios le dijo, If not, God told him, ve ahora come now y ataca a Amalek and attack Malik y destruye por completo and destroy it completely. todo lo que da, todo lo que tiene, All that it has. y no te apiades de él. And don't be sorry for them. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a los bueyes como a ovejas, camellos y asnos. Amen. Hallelujah. So kill everybody, To kill all men, women, and kids. even the animals. Even the animals. Aleluya. Y Saúl, convocó al pueblo And Saul told the people, y les presentó el plan de Dios. he presented the plan of God. Pero cuando fueron a la batalla, But when they went into the battle, Israel mató a todo hombre, Israel killed all the men, toda mujer, all the women, todo niño, all the kids, menos el rey de Amalek. minus the king of Malek. Y dejaron los animales más gorditos And they left the biggest animals y los salvaron. and they saved them Y que para darle holocausto a Dios. to give the honor to God. Pero Dios no le dio esas instrucciones a él.
But God didn't give that instruction to him. Vemos en esta historia que cuando Samuel lo confronta por qué desobedeció a Dios, We see in the story why when Samuel confronts him why he disobeyed God, lo primero que Saúl comenzó a hacer fue a justificarse a él mismo por sus acciones. we see how Saul decided to justify himself for his actions. Y comenzó a decirle a Samuel que él hizo lo que Dios le dijo. And he started to tell Samuel he did because what God told him to do. Pero que lo único que no hizo fue matar al rey de Amalek. That the only thing he didn't do was kill the king of Malek. Y Samuel le dice, y esos ruidos y sonidos que oigo de los animales. And Samuel asked him, those noises and the sounds you hear from the animals. Y ahí Saúl le dijo And there Saul told him que dejaron los animales más gorditos, más robustos, that he left the animals, the most biggest ones, para sacrificarlos a Dios. to sacrifice them to God. Pero ya Samuel venía como una encomienda de parte de Dios But Samuel already came with the word from God, y le dijo que Dios estaba molesto con lo que él hizo and he had told him that God was bothered of what he did porque desobedeció la palabra de Dios because he disobeyed the word of God. y no cumplió el mandato que Dios le dio a él a través de Samuel. And he didn't accomplish what God had told him through Samuel. Y así como muchas veces nosotros actuamos ante la presencia de Dios. And that's how many of us act through the presence of Que God. Dios nos inquieta que hagamos algo, That God bothers us to do something. que nos habla a través de otra persona para que hagamos algo That he talks through someone else so that we may do y something. nosotros lo hacemos, And we do it, pero a nuestra but manera. in our way. No como Dios nos dice, Not how God told no us. como Dios nos inquietó hacerlo, Not how God bothered us. sino lo hacemos a nuestra manera. We do it in our own Porque way. decimos, si lo hacemos de esta manera, If we do it this way, va a funcionar mejor. it's going to function more O better. sea, le estamos diciendo a Dios We're telling God que Él no sabe lo que Él está haciendo, that he doesn't know what he's porque doing. decidimos hacerlo a nuestra manera. Because we decided to do it our Cuando way. Dios quiere que obedezcamos That God wants us to do la obey palabra que Él nos está dando a nosotros, the word that he is giving to each and every one y of le us. fallamos a Dios, And we fail God. y nos salen las cosas mal, And the things turn out wrong. y entonces nos tornamos a Dios And then we get mad at God. y le decimos por qué nos está saliendo todo mal, And we ask God, why is everything going por qué wrong? tanta lucha y batalla. Why so many battles and Y es tribulations? porque no estamos obedeciendo la voz de Dios. And it's because we're not obeying God's word. En Samuel, capítulo 15, Chapter 15, de ahí en adelante, there and forward, las cosas no le iban muy bien a Saúl. the things weren't going too well for Saul. Y como él seguía desobedeciendo a Dios, And since he disobeyed Lord, Dios tomó la decisión God took the decision de cortarle el reinado a Saúl. to cut off the title of king for Saul. Y ya Dios había escogido a otro, And God already chose somebody else. un hombre A man que su corazón that his heart era conforme a Dios. was the way, his heart was conformed in the way God wanted it to be. Mucha gente predica y dice que David tenía el corazón de Dios, Many people preach that David had the heart pero of eso no God, lo dice en la Biblia. but the Bible doesn't La say Biblia that. dice que David tenía un corazón conforme a Dios. The Bible said that David had a heart that was conformed to O God. sea que cuando Dios le diera instrucciones, Therefore, when God gives instructions, David las iba a hacer. David was doing it. Y eso es lo que se refiere a la Biblia, conforme a Dios. And that's what the Bible refers to as to Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. And that's what God wants us to Que do. cuando Él nos dice y nos manda a hacer algo, When he tells us and tell us to go somewhere, do aunque no something, nos guste, even if we don't like it, confiamos en Dios, we trust in God, hagamos su voluntad do his will, y hagamos conforme a como Él nos dirigió a hacer las cosas. and we do what God wants us to do and how he wants us to do it. Aquí nos dice lisa y llanamente Here it shows us que la humildad, that the humbleness, sencilla obediencia a la voluntad de Dios le es más agradable y aceptable que todos los sacrificios. that the humbleness and sincereness towards God, It's better amen, than any sacrifice. is better than any sacrifice. Que ninguna cosa provoca a Dios tanto como la desobediencia. That nothing provokes God more than the disobedience.
al poner nuestra voluntad en oposición a la de Él. to put our will above His positioner. Y cuando hacemos eso, And when we do that, estamos en desobediencia ante los ojos de Dios. we are in disobedience towards the Y eyes of the aunque Lord. te vayan las cosas en el momento bien, And even though in the moment things go well, no quiere decir que es que Dios te está bendiciendo. it's not going to say that God is truly blessing you. Porque a veces pensamos que estando desobedientes delante de los ojos de Dios Sometimes we think being in disobedience in God's eyes, y nos salen las cosas bien, and the things go right, pensamos que estamos haciendo las cosas bien delante de los ojos de Dios. we think we're doing the things right in Pero God's dentro de eyes. nuestro corazón, But deeply in our heart, nosotros sabemos que estamos en desobediencia. we know that we're in disobedience. Sabemos que no estamos haciendo la voluntad We de know Dios. that we're not doing the will of God. Y sabemos que no estamos bien delante de los ojos And de we Dios. know that we're not right towards God's eyes. ¿Qué es la obediencia? What is obedience? La obediencia a Dios es uno de los deberes supremos de los hombres. Obedience is one of the most supreme things of men. En Hechos 4:17, In Acts 4:17, 17, ahí lo explica, there it says it. porque Él es el hacedor. En Hechos 5:29, In Acts 4:19, 5:29, 5:29, y Salmo 95:6, and Psalms 95:6, 95:6, y los hombres dependen de su bondad and the men depend on their own will, y están sujetos a su ley. and they're supposed to follow their laws. La obediencia a Dios y a Cristo The obedience of the Lord es debida también porque Él is not because of Him, nos ha redimido con su sangre. because He has redeemed us with His blood. Primera de Samuel 15:11. 1 Samuel chapter 15:11. Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Oírlo, Samuel se conmovió. Al oírlo, Samuel se conmovió de tanto clamor que clamó al Señor durante toda la noche. It reads, I regret that I made Saul king, for he has turned away from following me and has not carried out my commands. Samuel was angry and he cried out to the Lord all night. El arrepentimiento de Dios no significa. El arrepentimiento de Dios no significa The repentance of God doesn't signify or mean que como sucede con nosotros, how it happens with us, un cambio de mentalidad, a change completely in mind. sino Dios hizo un cambio del método de sus procedimientos. If not, God made a, amen, hallelujah. So, nosotros cambiamos de mentalidad cuando vamos a hacer algo, So we change our mentality when we want to do something. pero Dios hace un cambio para cambiar su procedimiento. But God does a change when He wants to change the predicament. Porque Dios no tiene plan A ni plan B. Because God doesn't have a plan A or a plan B. No como el ser humano que dice tengo el plan A, el plan B y el plan C. Not like us humans where we say we have plan A, plan B, and plan C. Si algo no me sale bien de esta manera, If something doesn't turn out right in this pues form, lo trato de esta then manera. I'll try it out in this way. Y si no, lo trato de esta otra manera. If not, I'll try it in another completely different Pero way. Dios no opera así. But God doesn't operate like Dios that. tiene un plan. God has a Y plan, ese plan se va a ejecutar, and that plan is going to be accomplished. queramos nosotros o no. If we say or not, Ese plan de Dios se va a cumplir. that plan of God is going to be Ese accomplished. propósito de Dios se va a cumplir. That purpose from God is going to be completed. Nosotros atrasamos el propósito, We push back the purpose, pero el propósito de Dios se va a cumplir. but the purpose of God will be accomplished. Y si nosotros nos alejamos de Dios, And if we go far away from God, el propósito de Dios no se detiene. the purpose of God does not Porque detain ya Él tiene alguien quien te va a reemplazar. because He already has someone that can. Ya tiene alguien que va a hacer el trabajo que tú te negaste a hacer. He already has a job for somebody else that would do it that you didn't want to do. Porque Dios no tiene planes.
Because God doesn't have plans. sino Dios actúa. If not, God acts. Dios es un Dios de poder. God is a God of power. Cuando Él da una palabra se cumple. When He gives a word, it will be accomplished. Y no importa lo que nosotros hagamos, And it doesn't matter what we do, te puedes apartar de Dios. you can fall apart from God. Cuando regrese, When you come back, el plan de Dios continúa con tu vida. the plan of God will be El continued. propósito de Dios continúa con tu vida. The purpose of God will continue in your Y life. donde dejaste a Dios, And where you left ahí God, Él te estaba esperando. there He is waiting for Y you. de ahí en adelante Él va a seguir trabajando con tu vida nuevamente. And there and forward, He will continue working in your life new. Pero a veces nosotros But many times we queremos hacernos los listos want us to be slick y hacer las cosas a nuestra manera and do the things in our y way, seguimos en desobediencia. and we keep in disobedience. En Juan 4:34, And John 4:34, entonces Jesús explicó: Jesus said to them, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, "My food is to do the will of Him quien me envió, who sent me, y en terminar su obra. and to finish His work." Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, When we do the will of God, nosotros estamos obedeciendo esa voz de Dios. we are obeying the word of God. Estamos haciendo la obra que Dios nos envió a hacer. We are doing the will in which He sent us to do. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, And when we do the will of God, vivimos bien delante de los ojos de Dios. we live righteously in the eyes of God. Vivimos bien porque Dios nos mira con agrado desde el cielo. We live good because the Lord in heaven chose us to. Y dice, mira, mi siervo y mi sierva están haciendo lo que les mandé a And He hacer. says, "Look, my servants are doing what I told them to do." Y aunque no son perfectos, And even if they're not perfect, siguen haciendo mi voluntad. they keep doing my Se will. esfuerzan a buscar mi presencia They get straight to look for my presence, y no se rinden, and they do not give up. sino siguen peleando y batallando, If not, they keep fighting and going through the sino battle. siguen buscando ese rostro del They Señor. keep looking for the Lord. Porque sin Dios nada podemos hacer. Because without God, nothing we can do. La voluntad, The will, asimismo, the same way, el cristiano es llamado a hacer. is the Christian is called to do. No la voluntad de su carne ni la de los pensamientos, Not the will of the flesh or of the thoughts, sino hacer la voluntad de corazón a la de Dios. but if not to do the will of God in our hearts. Buscando diligentemente conocerla, Continuously seeking to seek Him comprobando su voluntad and to doing His will, agradable y perfecta, the right and perfect way. que nos lo menciona en Romanos 12:2. And which it shows us in Romans 12:2. So, ¿qué nos dice esto? And what does this tell us? Que la voluntad, hay que hacer la voluntad de nuestro Padre. That our will is to do the will of the Lord. Cuando hacemos nuestra voluntad, When we do our will, estamos haciendo la voluntad de la carne. we are doing the will of the flesh. Y aunque vivimos en la carne todos los días, And even if we live in the flesh every single y day, cuando digo que vivimos en la carne, no es que no somos espirituales, and when I say living in the flesh, I don't mean spiritually. es que la carne está con nosotros 24 horas, 7 días a la semana. Is that the flesh is with us 24/7 out of the week. Y es nuestra peor enemiga. And it's our worst enemy. Es la que más batalla nos da. And it's the one that gives us the most battle. Es la que no quiere que tú vengas a la casa de Dios. It's the one that doesn't want you to come to the house Es of la the que no Lord. quiere que tú ores. It's the one that doesn't want you to Es la pray. que no quiere que tú ayunes. It's the one that doesn't want you to fast. Es la que no quiere que tú leas la Biblia. It's the one that doesn't want you to read the Porque Bible. mientras tú hagas todas esas cosas, Because while you do all of those things, te acercas más a Dios. you get closer to God. Te acercas más al Espíritu Santo. You get closer to the Holy Y Spirit. Dios puede trabajar libremente en tu vida. And God can work freely in your life. Pero cuando hacemos nuestra voluntad, But when we do our own will, nada va a suceder para bien. nothing is going to go right. Porque estamos haciéndolo en la carne. Because we are doing it in the flesh. Y la Biblia nos manda a vivir en el Espíritu. And the Bible calls us to live in the
La Spirit. Biblia dice que sin santidad nadie verá al Padre. The Bible says without holiness no one will see the Y Father. la Biblia es bien clara y segura. And the Bible is very clear and sincere. Y cuando la Biblia dice algo, The Bible says something, es un mandato de Dios. it's a mandatory thing from God. Porque la Biblia no está escrita Because the Bible isn't written tan solo para que tú la tengas y decir que tienes una Biblia. to only say you have a Bible. La Biblia se nos aplica completa. The Bible applies to us Hay completely. personas que piensan que el Viejo Testamento no se nos aplica a nosotros. There's people that think that the Old Testament doesn't Pero apply to entonces, ¿para ourselves. qué Dios permitió que estuviera en la Biblia? So then why did God permit it to be in the Dios Bible? no tiene nada puesto en la Biblia para hacer lujo God doesn't have just anything in the Bible for anything. o para que la Biblia tenga bastante libro, Or for the Bible to have many books. sino que es una palabra que Dios quiere que nosotros estudiemos, If not, it's a word that God wants us to aprendamos study, de ella to learn from it, y vivamos conforme a la voluntad and de to Dios. live in the form of the way that the Bible tells us to. Por eso es que la Biblia existe That's why the Bible y exists. fue inspirada por el Espíritu Santo de It was Dios inspired by the Holy Spirit of God, para que la vivamos, so that we may live it, la atesoremos en nuestros corazones that we treasure it in our hearts, y hagamos conforme a lo que la palabra nos dice. and that we do the will of what the Word tells us to do. En Hechos 4:19, In Acts 4:19, pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que le obedezcamos a ustedes en lugar de Él? but Peter and John replied to them, whether it is right in the sight of God to listen to you and obey you rather than God, you must judge. Pedro no responde con rebeldía carnal. Peter doesn't respond in the flesh. Él apela a la conciencia espiritual de los líderes. He replies in the Holy Spirit to the leaders. Es como si dijera, It's like if they said, ustedes mismos evalúen delante de Dios lo que están pidiendo. it's like as you yourself are doubting what the Lord is saying itself. So, no es una actitud desafiante por orgullo, And it's not an attitude of ego, sino firme por su convicción. but not firmly of their convictions. Porque cuando tú hablas a través del Espíritu Because when you speak through the Holy y Spirit, tú estás seguro que Dios es el que te está dando palabra, and you are sure that it's God who's giving you that no word, debes dejarte intimidar por nadie, you shouldn't get intimidated by no porque one. Dios es el que te está dando la palabra, Because God is the one who's giving you that porque Dios word. es el que te está guiando a hablar. Because God is guiding you to Y el speak. Espíritu Santo, Él conoce todo pensamiento y escudriña lo profundo de los corazones. And the Holy Spirit knows all of our thoughts and what's profounded deeply in our hearts. A Él nadie lo engaña. Nobody can fool A God. Él nadie se le puede esconder. Nobody can hide from God. Porque aún dice la Biblia Because the Bible even itself says que antes de nosotros hablar, that before us to speak, ya Dios sabe lo que está en nuestros corazones. God really already knows what's in our hearts. Dios sabe con la intención cuando a veces nosotros hablamos. God knows in the intentions of why we Y aunque speak. mostremos al público y a la gente If we ourselves show the public or to people que estamos haciendo las cosas por amor o con amor, that we are doing things for love or with love, Dios sabe si de verdad lo estamos haciendo con amor o por amor. God knows if we are truly doing it with Dios love sabe or si for de love. verdad estamos haciendo las cosas y con qué intenciones. God really knows why we're doing things and what's the intention of why we do things. Porque Él escudriña hasta lo profundo de nuestro corazón. Because He knows deeply in our hearts. Ya sabe. Dios es tan poderoso God is so powerful. que Él sabe lo que mañana vamos a hablar durante todo el día. He knows that tomorrow exactly what we're going to speak ¿Cómo about, nos vamos a vestir? how we're going to dress ¿Qué vamos ourselves, a comer? what we're going to eat, ¿Y dónde vamos a estar? and where we're going to be. Todo lo que vamos a hacer mañana, Everything that we're going to do si tomorrow. es que Cristo no llega esta noche, If it's not that Christ comes ya this Dios night, sabe lo que va a suceder. God already knows what's going to happen. Nosotros planificamos We plan
Pero Dios sabe en verdad lo que va a suceder. But God already knows what's truly going to Nosotros a happen. veces planificamos Sometimes we y plan, cuando no contamos con Dios, and when we don't tell God, las cosas casi nunca nos salen como planificamos. the things never truly go the way how Pero we plan. cuando metemos a Dios en la ecuación But when we put God in the equation, y Dios es el que nos está dirigiendo and God is the one directing us, y Dios es el que nos está hablando and God is the one who y sees decidimos us, hacer algo, and we decide to do sale something, todo bien we know all the porque el Espíritu de Dios es el que nos está dirigiendo. because the Holy Spirit is what's guiding Porque el Espíritu de Dios sabe para dónde tú debes caminar. because the Holy Spirit knows where you should be Y cuando walking. vamos a entrar a un sitio And o when un we're going lugar, to enter a place, el Espíritu Santo te inquieta y dice, no entres ahí. the Holy Spirit bothers O you, llegas a un lugar or you get to a place y te sientes incómodo and you feel y te uncomfortable quieres ir. and you want to leave. Esa es la voz de Dios diciéndote, That's the voice of God telling you, levántate y vete, get up and leave, porque aquí yo no te quiero. because here I don't want you. Pero cuando nos quedamos, But when we stay, porque somos masoquistas because we think we know it all, y queremos hacer lo que bien nos parece, and we want to do what looks right, las cosas van mal. the things go wrong. Se forma una pelea, A fight occurs. tiran una botella They throw a bottle y aterriza en tu cabeza. and it hits your head. Y tú dices, pero Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. And you say, God, but I'm your Pero servant. ya Dios te había inquietado que te movieras de ahí. But God already told you to move from there. Y pues suceden cosas en nuestras vidas And when things occur in our lives, y Dios las permite and God permits it, para que aprendamos so that we may learn a obedecer la voz de to Dios. obey the word of God, Para que aprendamos so that we learn a hacer la voluntad de Dios. to do the will of God, Para que aprendamos so that we may learn a hacer como Dios nos dirige. to do what God tells us to do. Pero a veces queremos que Dios baje el mismo But sometimes we want that God comes down himself y te diga, and tells you, mira, muévete de aquí. move from there. ¿Para qué entonces va a tener Espíritu Santo Why is it that he's going to have the Holy Spirit si tú quieres que Él esté bajando if you want him to keep coming a down cada momento? at every moment? Cuando el Espíritu Santo dice la Biblia, When the Holy Spirit, the Bible says, estaré con vosotros you shall be with all of hasta el us fin, until the end. hasta el fin, Until the end. no hasta ayer, Not from o a yesterday lo mejor hasta mañana, or till tomorrow. hasta el fin. Till the Y end. si el Espíritu Santo te inquieta y te incomoda en The algo, Holy Spirit bothers you. debemos escuchar esa voz, We shall listen to that debemos voice. de seguir esa voz, We shall follow that voice. porque Dios sabe todas las cosas. Because God knows everything. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Cuando una autoridad humana exige algo, When we see something, cuando una autoridad humana exige algo when authority of man follows something que va en contra de la voluntad clara de Dios, that contradicts the word of God, el creyente debe obedecer a Dios primero. the Christian shall listen to the voice of God first. Yes, aleluya. Y esto se refiere This refers, a veces cuando estamos en el trabajo sometimes when we are in our job, y te dicen quédate overtime and they say to stay over time, y es día de culto, and it's the day of church services, va a venir esa voz that voice is going to come, y te va a and decir, it's going to tell you, hoy es noche de culto, tonight is church service, dile a tu jefe tell your boss que tú tienes que ir para la iglesia. that you need to go to church. Porque yo lo he vivido Because I have lived it, y yo sé de lo que estoy hablando. and I know what I'm talking about. Y entonces desobedecemos a Dios And therefore we disobey God por ganar unos par de dólares más to gain a few more dollars, y ese dinero se te espuma. and that money just advantage. ¿Por qué? Why? Porque te lo ganaste Because you won it en un día de servicio a Dios. in one day of disobedience. Y Dios no se agrada. And God does not like Ahora, it. cuando tú haces la voluntad de Dios Now when you do the will of God, y te dice que te quedes overtime, and He says to stay overtime, y es un día que no hay culto, and it's a day when there's no church Dios service, se glorifica en tu vida. God glorifies Y in Dios your te life, bendice. and God Y blesses todo you, te sale bien. and everything ¿Por turns qué? out right. Porque escogiste darle la prioridad a Dios antes que al hombre. Why? Because you chose to prioritize God over man.
Hace un tiempito atrás, A few moments back, yo atravesé por eso en el trabajo que yo tenía. I had went through that in the job that I had Y un had. día fue tanto que el Espíritu Santo de Dios And one time it was so much that the Holy Spirit of God seguía inquietándome kept bothering me que tuve que decirle al jefe, that I needed to tell my boss acuérdate que yo soy cristiano to remember that I am a y ya yo Christian. hablé contigo And I already spoken to you. y te dije que los martes y los jueves son días del Señor. And I have already told you that Tuesdays and Thursdays are for the So, no me Lord. pregunten más So don't ask me no more. porque mi contestación siempre va a ser que no. Because my answer would always be no. Y aunque a veces él se hacía el loco a veces And sometimes he would act crazy y or me a fool. añadía paradas en la ruta And he would add stops in the route. y me decía, ay, se me olvida. And he had said, oh, I forgot. No es que se olvidaba, It's not that he forgot. es que son dardos del enemigo a ver si tú muerdes la carnal. It's that there are attacks of the enemy to see if you move your flesh. Pero But yo aprendí, I have learned, porque mi temor era because my fear was que si el jefe me votaba, if the boss were to fire me. pero el jefe grande se llama Jehová, But the biggest boss is el called jefe grande se llama Jesucristo, Jesus Christ is his name. el jefe grande se llama Espíritu Santo de Dios. The big boss is the Holy Spirit ¿Por of qué yo God. no le voy a obedecer a ellos Why would not I not obey si him Dios me va a proteger? if God is going to protect me? Y nunca me votaron. And they never fired me. Y yo me fui de ese trabajo And I had left the job por otro que Dios me abrió la puerta for another that God opened the door para for. así tener más tiempo So that I may servir en la have obra de Dios. more time to serve the Lord. Porque Dios canaliza todo conforme a la voluntad de Él. Because God does everything according to his form. Porque Él lo puso de una manera Because he puts it in the way para bendecirme. to bless me. Aleluya. Alabado sea el nombre de Te Jesucristo. adoramos, Dios. Aleluya. Hay momentos donde obedecer a Dios trae oposición. There are moments when obeying God brings opposition. Pero la fidelidad vale más que la aprobación humana. But the faith, it values more than the approval of men. ¿Y qué quiere decir esto? And what does this want to say? Que aunque tengamos temor que nos va a suceder algo, That if we have fear that something's going to happen, siempre que confiemos en Dios, every time that we trust in God, Dios nos va a dar la victoria. God is going to give us the victory. Porque lo pusimos a Él primero. Because we put God first. Porque dijimos, tú eres primero sobre todas las cosas. Because we say God is above all Mucha gente things. dice, mi dinero es mío. Many people say the money is mine. Y tú haces dinero porque Dios te da la salud para que puedas trabajar. But you make money because God gives you the will and the Te levantas al health otro día that when you wake up another day y respiras. and you breathe, Es porque Dios te lo it's permite. because God permitted you to do it. So en sí ese dinero no es de nosotros. So the money isn't ours. Porque Dios es el que nos da la salud y la fuerza Because God is the one who gives us the health and the strength para nosotros poder levantarnos y trabajar. for us to get up and work. Pero a veces actuamos But sometimes we act como que Dios no hace nada, que somos nosotros. that God doesn't do anything. It's us who does Y a it. la verdad Dios es el que hace todo por nosotros. And the truth is that God does everything for us. Mi esposa, la pastora, muchas veces dice The pastora says many times que ella ve la vida de nosotros como un switch de luz. that she sees our lives like a switch. Que cuando Dios dice apaga ese switch, When God says to turn off that switch, dejamos de existir aquí en la tierra. we stop to exist in this world. Y entonces la tristeza de eso es And the sadness of that is, que si ese switch se apaga if that switch turns off y no estamos preparados and we're not prepared y no estamos haciendo la voluntad de Dios, and we're not doing the will of God, cuando abramos los ojos when we will open our eyes, vamos a estar sorprendidos we will be surprised. porque vamos a abrir los ojos Because we shall open our eyes y no van a estar en el cielo. and we're not going to be in heaven. Y esa es la triste realidad And that's the tragedy que las personas no quieren aceptar. that the people don't want to accept. Los apóstoles entendían que callar el mensaje de Cristo sería
desobedecer el mandato de Jesús. The apostles understood that carrying the word of God, To be disobedient. to be disobedient, It was failing Jesus Christ. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. So, ¿qué nos enseña esto? what does this show us? La Biblia dice, The Bible shows us id y predicar el Evangelio to go and preach the gospel a toda criatura to all the creatures hasta los fines del mundo. until the end of the world. Y si Dios nos está mandando a predicar la palabra, And if God is telling us to go preach the word, no quiere decir que te tienes que montar en un avión. it's not saying that you need to go on a plane. A veces el compañero de trabajo necesita una palabra. Sometimes our coworkers need the word of A God. veces un familiar necesita una palabra. Sometimes a family member needs the word of Y no God. necesitas montarte en un avión And you don't need to hop on a plane para predicar el Evangelio de to Jesucristo. preach the gospel of God. Si no es atreverte a abrir tu boca It's only just to open your mouth y testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. and to testify what the Lord has done with your life. Muchas veces yo digo, Señor, ábreme una puerta, una ventana. Many times I say, God, open me a door, open me a window. Y cuando la persona me dice, te veo diferente, And when a person looks at me and says, you look different, ahí yo digo, aquí Dios me abrió la puerta. and this is when I say, God had opened me a door. Y le digo, ¿en qué tú dices que soy diferente? And I ask, why do you think I am different? Y personas que me conocen del pasado And the people who know me from the past, comienzan a hablar, decir que yo era un loco they commence to talk to say that I was y de las crazy cosas que yo hacía. and the things that I used to do. Y ellos ven que estoy diferente. And they see that I'm different. Ese testimonio That testimony impacta esas vidas. impacts their Y ahí lives. yo aprovecho y le digo de lo grande que Dios es. And that's where I take advantage and Ahí say yo how les big the Lord explico is. en la vida que yo estaba viviendo That's when I explained the life that I was living y como Dios me levantó de esa vida and how God lifted me up from that life de desobediencia a Dios of disobedience towards a God obedecer a Dios, to obey God, a hacer la voluntad de to Dios, do the will of God, a vivir conforme a la palabra de to Dios. live in how the Word Y told cuando, us to y live. cuando les testifico a esas personas, And when I testify to those people, se quedan asombrados they are surprised. porque ellos dicen dentro de sí, They say inside, yo sé que Dios existe, I know that God exists, pero no piensan que Dios puede cambiar y transformar a una persona. but they don't think that God exists and transforms a person's life. Pero Dios es un Dios de poder, But God is a God of power, un Dios que cambia, a God who un changes, Dios que transforma, a God who un transforms, Dios que a liberta God who liberates, y un Dios que sana. and a God who heals. Y a veces And many times, yo he escuchado personas que dicen, Dios a mí no me ha sanado aún. I've heard many people say, God has never healed me. Y eso tiene que ver con la fe de uno. And that goes to show the faith of somebody. Porque si tu fe no es tan grande, Because if your faith is not too big, Dios no va a hacer lo que tú le estás pidiendo. God is not going to do what you're asking. Porque lo estás pidiendo Because you're asking it para tu beneficio for your benefits y no para exaltación de Dios. and not to glorify God. Porque cuando pedimos para exaltar a Dios, But if we ask to glorify lo God, hacemos con fe, we do it with faith, creyéndole que Él lo va a hacer believing that He's going to y do it, creyendo que otros van a impactarse por lo que Dios ha hecho en and mi vida. believing that others will be impacted for what God did in your life. Pero la fe tiene que ver con la But obediencia. the faith has to deal with obedience. Porque si tú no obedeces a Dios, Because if you don't obey es God, porque no tienes fe en Dios. it's because you don't have faith Es in porque God. no crees que Dios lo puede You hacer. don't believe God can do Es it. porque piensa que Dios es pequeño. It's because you believe that God is little. Siendo Dios, dice la Biblia, God's saying in the Bible que la tierra that the land es estrado de sus pies. is the marks of His feet. So, imagínate si es estrado de sus pies. So imagine if it's marks of His feet. Quiere decir que Dios es grande. That goes to show that God is big. Porque nosotros no podemos hacer eso. Because we can't do that. Pero Dios sí. But God can. Y a veces nos ponemos en una cajita tan pequeña And sometimes we put ourselves in a little que no tiny dejamos box que Dios trabaje en nuestras vidas. that we don't let God work in our
our lives. Porque lo hacemos pequeño. Because we do our callers. Porque no creemos que Dios puede hacer lo que nosotros necesitamos. We don't believe that God can do what we need. Y eso es falta de fe And that's false faith, lack of y faith, desobediencia a and Dios. disobedience in God. Porque eso va junto. Because that goes together. Pero queremos sacrificar mucho, But we want to sacrifice so much, pero obedecer poco. but obey a little bit. Y la obediencia And the obedience es lo que más a Dios le agrada. is what God loves the most. No es el sacrificio. It's not the No sacrifice. es a venir a la iglesia todos los días It's not to come to church y every salen day por esa puerta and to leave and walk y out sigue the door viviendo una vida igual. and living the same life. Porque las personas que no pueden ir a un templo, Because the people that can't come to a pero temple, aman a Dios, but they love God estando postrados en una cama, and being on a bed, ellos son obedientes a Dios. they are obedient to Ellos, God. aunque saben que están en una cama, Them knowing that they're in a no bed, dejan de creer en Dios they don't stop believing in God. y son obedientes a Dios. They obey the Lord. Y nosotros que caminamos, And us who walk, que nos podemos mover, that we can move, somos bien we desobedientes. are so disobedient. Qué difícil se nos hace hacer la voluntad de Dios. How difficult it is to do the will of God. Qué difícil se nos hace seguir la palabra de Dios. How difficult it is to continue the words of God. Y lo que siempre hacemos es quejarnos y quejarnos y quejarnos. And what we always do is get mad and get mad and get mad. Y Dios lo que quiere es que obedezcamos And God only wants us to do is to follow Him y que hagamos su voluntad and to do His will y que hagamos conforme Él nos guía a través del Espíritu Santo and to do what God wants us to do through the Holy Spirit. y dejar de estar, porque mucha gente piensa Many people think que cuando van a orar that when they're going to pray, es el tiempo de queja. it's the time to complain. Y una diferencia es quejarse And the difference is to complain y orarle a Dios. and to pray to God. Porque cuando tú te quejas, Because when you complain, tú no estás orando. you're not praying. Pero cuando tú oras But when you pray, y le presentas a Dios el problema y situación que tú tienes, when you present to God the problem or situation that you're Dios se in, glorifica en tu vida. God glorifies Himself in your Porque life. estás hablando con Él Because you are talking to y Him. no viniste a estar quejándote todo el tiempo. And you shouldn't be complaining to Him all the time. Es una diferencia bien grande. It's a huge difference. Porque la Biblia dice, Because the Bible says orad sin cesar. to pray constantly. No dice, It doesn't say ven a la presencia de Dios y quéjate todo el tiempo. to come to the presence of God and complain all the time. Eso no lo dice la Biblia. The Bible doesn't say Eso that. lo dice la Biblia del ser humano. That says in the Bible of the human. Pero en la palabra de Dios But the Word of God, dice, buscar el reino de Dios y su justicia. to look for the kingdom of God and His righteousness, Y todo lo demás vendrá por añadidura. and all the rest shall come to you through God. Pero ¿qué dice? Buscar a Dios primeramente. But what does it say? Look God first. Pero la gente quiere los beneficios primero But God, our people want the benefits y first. después te sirvo si tengo tiempo. And then I'll serve you, Lord, if I have time. Y Dios no trabaja así. And God doesn't work Dios like no that. tiene nenes lindos en la iglesia. God doesn't have pretty children in the church. Todo Él ama a todos igual. He loves us all the same. No importa la posición donde tú te encuentres. It doesn't matter the position in which Dios you're nos in. habla, a todos nos ama de igual manera. God loves us all the same. Ahora que vemos que Dios usa a alguien más que a otro, Now sometimes we see that God uses more other people than others. no quiere decir que ama más a uno que al otro. It doesn't mean that He loves that person Es more que than esa the other. relación con Dios It's that relationship with God está bien cerca. is very close. Y cuando tú no te acercas a Dios, And when you're not close to God, pues no van a suceder los milagros. then the same miracles, Dios no te va a usar de la misma manera God's not using in the same way porque tú no estás depositando nada en el banco espiritual. because you're not putting anything in the spiritual Es bank. como cuando tú trabajas, It's like when you work, malbaratas el dinero you waste all the money y vas a pagar el bill de la luz and you're going to pay the bill of the light y no tienes dinero. and you don't have sufficient Así funds. mismito es lo espiritual. It's the same thing spiritually. Tú no vas a pretender You're not going to pretend pararte al frente to stand in the front y no eres una persona de búsqueda de Dios. and there's nobody with
for the look of God, y vas a esperar que Dios se derrame en esa congregación. and you wait to see how God is moving all around the congregation. Pero cuando entonces se para alguien sencillo ahí But when someone sincere stands there y se le sale la gallina con los pollitos cantando, and you see them sing so beautifully, y a veces dice, and sometimes they say, esa persona no debe pararse ahí. that person shouldn't be standing there. Pero sin embargo, But to be honest, esa persona está tan cerca de Dios that person is so close to que el God poder de Dios se derrama y se mueve en la congregación. that the power of the Holy Spirit of God Porque esto no moves se in the trata congregation. de lo bonito que tú cantes. Because this doesn't go for how pretty you sound. Esto no se trata de lo bien que tú prediques, This doesn't go for how the greatest sino you vivir en obediencia entre los ojos de Dios but to live in obedience in y the eyes hacer of la God, voluntad que Dios quiere que hagamos and to do the will that God wants us to y do, vivir la palabra conforme a su voluntad. and to do the will through the word of God. Eso es vivir bien delante de los ojos de Dios. That's how you live good in the eyes of the Lord. Y así es como Dios nos quiere. And that's how God wants us to be. Que cuando llegue ese momento But when that moment comes, estemos preparados. that we are prepared. Pongámonos de pie. Please be standing. Alabado sea el nombre de Jesucristo.